Hola a todos, muy buenas tardes. Soy el licenciado Ángel González Caballero, asesor virtual del Sistema USEN Virtual para la materia de Estructura Socioeconómica de México. Vamos a empezar esta clase sincrónica que corresponde al bloque 3 y 4, el proceso de cambio económico en la sociedad mexicana. Les doy la más cordial bienvenida a esta clase que, bueno, se está grabando para quienes no pueden acompañarnos y que, bueno, puedan más adelante tomar esta clase y nutrirse con este conocimiento. Bueno, vamos a pasar, como saben, el tema de nuestra clase es el cambio económico de México, pero antes tenemos que tener más antecedentes de lo que ya conocemos antes de la revolución, a finales desde 1880 hasta 1910, que estuvo gobernando el general Porfirio Díaz. Y bueno, su mayor aportación fue la de pacificar al país después de una serie de guerras internas, dos imperios desde la independencia, varias guerras internas, guerras externas, como saben, la intervención norteamericana, los intentos de reconquista española. Entonces, para finales del siglo XIX, México ya estaba totalmente pacificado. Sabemos que podremos definir los métodos que utilizó el general Díaz como un poco exagerados, pero en, si lo vemos con la óptica de esa época, pues era lo que tenía a la mano. Con la pacificación del país fue posible construir los, los ferrocarriles, construir caminos, traer electricidad, traer el teléfono, con ello tender las líneas del teléfono, del telégrafo y comunicar más al país. Se desata la Revolución Mexicana en 1910. Triunfa la revolución con el objetivo de derrocar al presidente Díaz. Y bueno, el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz presenta su renuncia a la presidencia de México y se exilia a Francia. Esto a finales del mes de mayo de 1911 sale en el vapor Ipiranga hacia, hacia Francia, donde finalmente fallece el 2 de julio de 1915. Mientras tanto, sube al poder Francisco I. Madero, después es traicionado por Victoriano Huerta, cortesía del gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, también Victoriano Huerta pierde la presidencia, todos los detalles que ya conocemos, y entonces empieza esta guerra intestina que Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos, en el libro La Revolucioncita Mexicana, se los recomiendo mucho, lo describe como una guerra fratricida, pero principalmente del quítate tú para ponerme yo. Entonces, ya entramos aquí a tema. En 1900, en el periodo postrevolucionario 1914-1924, ¿qué sucede? A nivel internacional hay que tener en cuenta que en Siria es asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y ante los ataques que inicia precisamente Austria y empiezan a defenderse y meter las manos a otros países, se desata la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Circula por ahí el, el rumor de que a México le fue ofrecido recuperar el territorio perdido con Estados Unidos a cambio de apoyar la Primera Guerra Mundial, pero aunque Carranza lo consideró un poco tentador,
tuvo que disculparse porque tenía que atender los problemas internos de México. Entonces, en 1914, entre otras cosas, se da la famosa Convención Nacional Revolucionaria, la Convención de Aguascalientes, donde se determina que Carranza deje el poder ejecutivo, pero él se niega. En 1915 está Eulalio Gutiérrez y Carranza sigue ese proceso de yo tengo el poder, no lo tengo tú, me estorbas, te mato, te mando a matar, pero inicia precisamente el proceso de legitimación de la revolución. Empiezan a darse precisamente este marco legal, empieza a darse con base en la Constitución de 1857, empiezan a modificar algunos reglamentos y en 1916 es cuando se determina que es necesario volver a escribir la Constitución, se convoca al constituyente, que bueno, sabemos en 1917, el 5 de febrero, en la ciudad de Querétaro, se promulga la Constitución que actualmente nos rige, Carranza es electo presidente y a nivel económico tenemos que tener aquí un tema interesante. Regresa el uso de patrón oro. ¿Qué había pasado? En la revolución muchos cacicazgos, muchos liderazgos empezaron a emitir su propia moneda. Si buscan en páginas de coleccionistas, en páginas numismáticas, van a encontrar el Banco de Chihuahua, el Banco de no sé qué, el Banco de aquí, el Banco de allá. Entonces, con el uso del patrón oro, el peso vuelve a tener un sustento y se empieza a reunificar la moneda, el peso mexicano. Entonces, en 1918 viene el fin de la Primera Guerra Mundial, perdón. 1919 Carranza manda a matar a Zapata. En 1920 Carranza pretendía reelegirse a pesar de lo que habían dicho del sufragio efectivo no reelección. Huye con el Tesoro Nacional y es asesinado en Puebla. Es curioso que de esa época tenemos un verbo heredado que es el carrancear, que pasaba que el ejército constitucionalista y después el ejército llegaban y saqueaban y decían que eran incautaciones porque las ordenaba el presidente Carranza. Entonces de ahí surge el término carrancear. Carranza en 1920 huye con todo el Tesoro Nacional en el tren, pretendía exiliarse con todo el dinero. Bueno, alguien sabía de ese plan y delata al presidente Carranza. Se celebran elecciones y Álvaro Obregón en ese momento es electo presidente por primera vez. Álvaro Obregón tenía, entre otros planes, el seguir estabilizando la economía, que era primordial. Y entre otras cosas se le acusa de que no hizo el reparto agrario, pero su plan era primero enseñarle a los que iban a recibir el reparto de tierras qué hacer con las tierras antes de dárselas. En 1924 termina ese periodo presidencial de Álvaro Obregón y resulta elegido Plutarco Elías Calles. Con eso se dice que se empieza a consolidar el grupo Sonora, que era Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles. Entonces, en esa época se da la primera sucesión presidencial pacífica en mucho tiempo en México, sin mandarse matar, sin todos los problemas que habían tenido desde incluso antes de la revolución. Entonces,
La economía del maximato. Cuando se dice que se institucionaliza la revolución. Acá, esta es una de las frases que vamos a entender, institucionalización. Se empiezan a crear las instituciones que tienen que sostener el aparato gubernamental mexicano, el maximato. Esto porque Plutarco Elías Calles, entre otros títulos que tenía el presidente de la República, se autonombra jefe máximo de la revolución. Entonces, aquí los datos interesantes son: en 1925 se crea el Banco de México, con lo que se termina de centralizar el manejo de nuestras políticas económicas junto con la Secretaría de Hacienda, y la emisión de papel moneda, del peso, la política económica, aunque en ese momento no se manejaba como lo conocemos actualmente. Incluso el Banco de México además de ser el Banco Central, era un banco de servicio financiero para toda la población, y tenía corresponsalías en toda la República. En 1926 se da un movimiento bastante interesante, que es lo que conocemos como la Guerra Cristera. Se da porque se promulga la ley Calles. Plutarco Elías Calles decide radicalizar la aplicación del Estado laico, y la base, la, la, la gente más sencilla, principalmente, es la que se levanta en armas y empieza a boicotear. Empiezan las instituciones de control económica del país, y entonces que no compraran Lotería Nacional, que no compraran productos nacionales, bueno, los que ofrecía el gobierno, como la leche, los alimentos. Entonces ahí se empieza a boicotear la economía, y esto efectivamente le pega a la economía, que finalmente en 1927 se estanca el crecimiento económico. Incluso hay que irnos 20 años atrás, en 1907, de cuando en el porfiriato el peso tenía una paridad peso-dólar, de un peso por un dólar. También en 1907 se da una crisis económica a nivel mundial que devalúa el peso. Y en este momento se vuelve a estancar el crecimiento económico, que ya se estaba empezando a estabilizar desde 1914, porque se habían saneado efectivamente algunos efectos del conflicto armado revolucionario. Sigue la Guerra Cristera. De todos modos, el mantener activos del ejército en frentes de batalla cuesta. En 1928, Álvaro Obregón aprovecha una de las primeras modificaciones que se hizo a la Constitución. Se reelige, porque decían que se podía reelegir siempre y cuando no fuera para el mandato posterior. Y bueno, es asesinado, entre otras cosas, porque hubo gente que de alguna manera se mostró escéptica y decían: es que va a ser lo mismo que Porfirio Díaz, que en 1884, mete a su compadre Manuel González como presidente. Del 84 al 88, en el 88 se reelige Porfirio Díaz, y ahí cambia la Constitución, y es cuando se queda hasta 1911. El miedo era que Álvaro Obregón y el Grupo Sonora fueran a hacer lo mismo. Entonces, como de alguna manera Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles habían estado enfrentados, quitando a Álvaro Obregón en medio, queda Plutarco Elías Calles como el poder detrás del trono, y entonces queda elegido Emilio Portes Gil como presidente interino. Él convoca elecciones. En 1930 es elegido Pascual Ortiz Rubio. En 1932 renuncia por presiones del mismo Calles, y termina el mandato Abelardo L. Rodríguez,
en 1934. Me regreso un poquito. En 1929 se dan, entre otras cosas, los acuerdos con la Iglesia, termina la Guerra Cristera y viene la fundación de más instituciones, entre otras. En marzo de 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del actual PRI. Ahí tenemos que ver, porque es la palabra clave, porque es Partido Revolucionario Institucional. Entonces, con eso ya queda institucionalizada la revolución. En el Partido Nacional Revolucionario, Plutarco Elías Calles lo que hace es conglomerar a los grupos antagonistas, a todos los grupos que habían estado peleando en la Revolución Mexicana, bajo un solo partido, el partido gobernante, y empieza la repartición del pastel, empieza la creación de la CTM, la Confederación de Trabajadores de la República Mexicana, la Confederación Obrera, y cuestiones que sobreviven hasta nuestros días. Finalmente, en 1934 se modifica la Constitución y Plutarco Elías Calles precisamente presenta a Lázaro Cárdenas del Río como su candidato a la presidencia. Es el primer presidente que gobierna ya un sexenio y en 1936 exilia a Plutarco Elías Calles. Elías Calles va a regresar a México ya por ahí de 1942, cuando Manuel Ávila Camacho le permite regresar, pero regresa realmente ya nada más a morir a México, ya sin ningún poder. Vienen lo que ya hemos visto ya como tal en nuestra materia, modelos económicos desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1982. Manuel Ávila Camacho fue el último presidente que fue militar de México. En el periodo de 1940 1946, en su periodo se da la Segunda Guerra Mundial. México declara el estado de guerra, que no es lo mismo que declarar la guerra, a raíz del hundimiento de dos buques tanques, el Potrero del Llano y Faja de Oro, que fueron hundidos por submarinos alemanes. México trató de solucionar eso por la vía diplomática. Enviaron, a pesar de que tenían rotas las relaciones diplomáticas con Alemania, con Italia y con Japón, se envían las notas diplomáticas para exigir una explicación y reparación del daño, pero Alemania y Japón, Italia y Japón no contestaron y Alemania ni siquiera recibió la nota de protesta, por lo que el presidente Ávila Camacho declara el estado de guerra. Es decir, México se fue a la guerra y, entre otras cosas, bueno, más de 15,000 ciudadanos mexicanos fueron a pelear a la Segunda Guerra Mundial, tanto en el ejército mexicano como enrolados en ejércitos de los aliados como el de los Estados Unidos. Y bueno, el caso más famoso que tenemos es el del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, que fue la primera vez al quedar ellos en el frente de batalla en Filipinas que la bandera mexicana ondeó en guerra en otro país. Antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, también fue ahí lo que, por ejemplo, ya vimos, los modelos de sustitución de importaciones, que al enfocar otras economías sus esfuerzos para la guerra, dejaron de enviar insumos, dejaron de enviar materias primas a México para su transformación. Entonces fue la oportunidad que México tuvo para desarrollar de alguna manera su industria, desarrollar su economía interna y pues ya las cuestiones algo de tecnología, algo de armado de vehículos, todo se sustituyen precisamente como dice el nombre y se empiezan a producir en México, con lo que empieza a crecer el sector industrial, todo el sector secundario de la economía, y mucha gente del campo emigra a la ciudad para buscar trabajo en fábricas. Entonces ahí el campo empieza también a tambalearse, aunado a que el reparto agrario que hizo Lázaro Cárdenas en su esquema socialista,
pues no funcionó porque nada más regaló la tierra y la gente no sabía qué hacer con ella. Y ante esa incapacidad, pues muchos las vendió y ahí empezaron a regresar los latifundios, que irónicamente era contra lo que también había luchado, entre otros caudillos, Zapata. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, entra Miguel Alemán como el primer presidente civil de México de este México postrevolucionario. Miguel Alemán era gobernador de Veracruz. Y con él mantiene el modelo de la sustitución de importaciones y después viene el desarrollo estabilizador. Desarrollo estabilizador que lo mantiene también Adolfo Ruiz Cortines, que él gobernó de 1952 a 1958. El desarrollo compartido en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, del 58 al... Perdón, ya me hice bolas. Fechas. Con Miguel Alemán, Luis Cortines. Luis Cortines estuvo de 1958 a 1964 y ya, perdón. Díaz Ordaz de 1964 a 1970. En 1970 a 1982, con los presidentes de Luis Echeverría y José López Portillo, se da lo que se conoce como la docena trágica. 12 años que la economía se tambaleó increíblemente porque, bueno, la generación antes de Luis Echeverría fueron la generación del 1250. Se decía que muchos no sabían multiplicar ni por 10, pero todos sabían multiplicar por 12.50. ¿Por qué? Porque era el precio que tenía el dólar. El gobierno había determinado un solo tipo de cambio. El gobierno controló el tipo de cambio y entonces se detuvo en 12.50. Luis Echeverría liberaliza el tipo de cambio, es cuando empiezan las devaluaciones 400, 500, 1.600% del peso. Que bueno, fue algo que se convirtió en una constante hasta 1992, que fue cuando le quitaron 3 pesos a la moneda. Tuvimos los nuevos pesos, porque ya era una cuestión de que se pagaban 3,000 pesos por dólar. Entonces, con esa modificación se quitan los 3 ceros y se vuelve más, entre comillas, fácil el manejo de las matemáticas. Pero eso ya me estoy adelantando un poquito. Luis Echeverría, José López Portillo. José López Portillo va a ser recordado como el presidente que prometió defender al peso como un perro. Lloró en sus informes de gobierno. El día que prometió defender al peso como un perro, al día siguiente se devaluó. Y fue una de las devaluaciones más fuertes que tuvo el peso, sobre todo en ese gobierno. A raíz de ese comentario, pues fue conocido como el perro. Y su casa, hasta que murió, fue conocido, el lugar donde vivía, en un lugar en alto, era conocido como la colina del perro. Bueno, viene a partir de 1982 el modelo neoliberal. Entonces, aquí necesitamos entender qué es el neoliberalismo, que también lo llaman nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, que es una corriente económica y una política capitalista inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas del liberalismo clásico. Surge entre 1970 y 1980, y entre sus principales defensores en el plano económico identifican a Milton Friedman y a Friedrich von Hayek como los principales exponentes de ese neoliberalismo, y en el plano político se identifica a Ronald Reagan y a presidente de Estados Unidos y a la primera dama
primera ministra británica, Margaret Thatcher. Entonces, este modelo neoliberal, entre otras cosas, lo que sostiene es que el gobierno debe dedicarse a gobernar, no a producir, no a proteger la economía, no a meter las manos. Aún así, siempre sabemos que es necesario cierto control y ese control se ejerce a través del Banco Central. El modelo neoliberal, el modelo de gobierno que empieza a aplicar Miguel de la Madrid, es cuando se empieza a abrir la economía al mercado internacional. Termina definitivamente el proteccionismo gubernamental que había estado manejando el PRI, que ahora el PRD pugna porque vuelva. Y entonces se ve ya como una necesidad imperiosa, la única salida a la recesión y al estancamiento que tenía nuestro país. Como aquí dice, fue una etapa caracterizada por la hiperinflación, niveles de hasta 3 dígitos, o sea, una inflación hasta del 100%. Y como saben, quiere decir que lo que ahorita compras con 10 pesos, en una inflación del 100%, lo que significaría que lo que ahorita te cuesta 10 pesos, después te cuesta 20 pesos. El mismo producto, por decir algo, un gansito que ahorita te cuesta 7 pesos, con una hiperinflación del 100%, un gansito te va a costar 14 pesos. Y bueno, la hiperinflación nunca toca tampoco los salarios. Entonces, es considerada una década perdida. Nos vamos para atrás de 1970 a 1982. Y una crisis de la deuda externa y del petróleo. México está súper endeudado para seguir adelante sacando a flote la economía proteccionista. Y desde entonces tenemos esa expresión tan bonita que dicen papá gobierno. ¿Cómo se caracteriza este cambio? Se empieza a internacionalizar la economía mexicana. En el 24 de agosto de 1986, México se une al GATT, lo que es el General Agreement on Tariffs and Trade, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, como país contratante. Cuando entra en vigor en 1995 el cambio de GATT por la Organización Mundial del Comercio, México se convierte en automático en un país miembro. Empieza el primer Tratado de Libre Comercio, las negociaciones de América del Norte, que se firmó finalmente el 17 de diciembre del 92 y entra en vigor el 1 de enero del 94. El 94, que fue el último año de gobierno de Carlos Salinas y que fue todo lo que se caracterizó ese periodo, no se conoce el error de diciembre, la hiperinflación con la que empezó su periodo Ernesto Zedillo y todos los estragos económicos que seguimos pagando. ¿Cuáles han sido los beneficios de esa apertura económica de México? Bueno, actualmente a 2016 contamos con esta red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con otros 33 países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Participamos en el Mercosur, participamos en varios acuerdos regionales de comercio, pero bueno, el primer Tratado de Libre Comercio fue el de América del Norte, que realmente nos hace que tengamos, por así decirlo, desperdiciada la oportunidad económica que nos da tener apertura con otros países como por ejemplo Israel. Y una gran cantidad de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Por ese lado, no debería darnos miedo, por ejemplo, que gane Donald Trump y cancele el Tratado de Libre Comercio. Tenemos otros 11. Tenemos mercado a donde enviar nuestras exportaciones. Pero México sigue dependiendo de Estados Unidos y entonces sí es cierto lo que decía Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México,
que si Estados Unidos estornuda, México le da neumonía. México participa activamente en diversos foros multilaterales. Acaba de firmarse el Trans-Pacific, se me fue la palabra completa, el Tratado Transpacífico, que bueno, ya integra a las naciones asiáticas y de América que tienen un litoral precisamente en el Océano Pacífico y genera otro clima de cooperación económica. Entonces, con esta participación vamos participando México como nos dice la Secretaría de Economía, para impulsar un sistema multilateral de comercio sólido que dé mayor certeza al intercambio comercial y a los flujos de inversión extranjera directa. Y entonces, todos estos cambios nos llevan a la terciarización de la economía. ¿Cuál es el sector terciario? El sector servicios. Entonces, es una transformación económica y social que afecta definitivamente todo lo que vive el país. Cambia su dinámica económica. Seguimos teniendo un sector primario rezagado, un sector secundario que sigue basado en la maquila, sobre todo, dado parte por los mismos tratados en los que, como dicen, vienen a buscar fuerza productiva, mano de obra barata, pero sí nos está dando una terciarización de la economía. El fortalecimiento de todo el sector servicios todavía no llega a ser el sector preponderante de la economía, pero sí empieza a ocupar más personas, y eso nos lleva incluso, por ejemplo, se refleja en los niveles educativos, que empiezan a multiplicarse las opciones de educación superior, porque un sector terciario va a requerir personal calificado, ya no solo en la cuestión de mano de obra, sino también en la administración de los recursos. Por ejemplo, por poner algo sobre la mesa, considerando, por ejemplo, chicos, que algunos de ustedes viven en Puebla, en Morelos, además del estado de Guanajuato, donde está la sede de UCEM. Este impulso de la Secretaría de Turismo de los pueblos mágicos es un ejemplo de esa terciarización del sector servicios, de que ya la gente ya no está tan ocupada en producir productos, valga la redundancia, sino ya en activar la economía mediante el consumo. Ya los pueblos mágicos precisamente actualmente son 111 los pueblos mágicos nombrados a lo largo de toda la República, que incluyen ciertas características como el tener historia, el tener los atractivos turísticos, como por ejemplo aquí en Guanajuato está aquí cerca de Jalpa de Cánovas, está San Miguel de Allende, está la ciudad de Salvatierra. En Puebla, bueno, no me dejarán mentir, está Cuetzalan, cerca en el estado de Tlaxcala está Tlaxco, y en Morelos, entre otros, está la cuestión turística, por ejemplo, de Tepoztlán. La cercanía con la Ciudad de México, el estar justo en Cuernavaca, bueno, también beneficia que el turismo llegue a Cuernavaca, llegue a Tepoztlán, la gente vaya a subir a conocer la pirámide del Teposteco, por ejemplo, y pues la derrama económica que implica el pagarle a los guías de turistas, pagar restaurantes, porque incluso el que coman en un restaurante o una fondita ya es sector servicios. Puebla, pues, la misma historia, la gente que va a los pueblos mágicos, que va a la ciudad de Puebla a conocer,
la catedral, que va con, por ejemplo, ahorita en septiembre que acaba de pasar toda la temporada del chile en nogada, mucha gente va a Puebla porque saben que en Puebla es la cuna del chile en nogada y dicen que es el mejor lugar para ir a comer realmente un chile en nogada. Guanajuato ahorita, en este mes de octubre, que estamos en pleno apogeo del Festival Cervantino, que está, que está precisamente, viene en noviembre el Festival del Globo. Por ejemplo, eso se ve reflejado muy concretamente aquí en la ciudad de León. La ciudad de León, que de un sector secundario como la manufactura de calzado, actualmente se está transformando a una ciudad turística y de servicios. Turística incluso a pesar de que no hay una playa, no hay algo así cercano, se está volviendo primero que nada en una ciudad estudiantil, dado que la ciudad de León es actualmente, bueno, el municipio de León es actualmente el municipio que tiene mayor oferta de educación superior privada en el país. Incluso eso se refleja en que siguen llegando universidades a abrir. Primero llegó el Instituto Politécnico Nacional, que se instaló en el área que se llama Guanajuato Puerto Interior, en el municipio de Silao, y la Universidad Nacional Autónoma de México, que bueno, ya no es tan reciente, que abrió el, la Unidad León para ofrecer carreras como odontología, bastante comercial, y otras instituciones que precisamente lo que tienen que hacer es capacitar al personal para ser capaces de atender todo este sector terciario de la economía. Ahorita el Cervantino viene el Festival del Globo y ahorita con el Festival del Globo se sabe que ya está saturada la reservación de habitaciones de 1 a 5 estrellas y se ven beneficiados otros municipios aledaños como Silao, como Irapuato, Salamanca, Lagos de Moreno. Incluso ya ellos van ofreciendo sus capacidades hoteleras para atender esa demanda de gente que viene al Festival del Globo. Es otro ejemplo. El, regalándoles otro ejemplo, 2 veces al año la Cámara del Calzado presenta el Salón de la Piel y el Calzado, Zapica, en el que los fabricantes van presentar atender por temporada. Acaba de pasar la temporada primavera-verano 2017, entonces vienen todos los de servicio, precisamente ese servicio que es la zapatería, vienen a ver de primera mano qué es lo que van a tener en aparadores para primavera y desde ahorita lo, lo encargan. Entonces eso es un detonador de la economía. Desde ahorita ya están pedidas y dadas las producciones de calzado y eso pues va activando hacia atrás, activa el sector secundario que es la curtiduría, que es el calzado y finalmente si nos vamos para atrás eso tiene que activar al sector ganadero que es el que provee la piel. Entonces siempre es en una cadenita que es como lo vamos a ir viendo. Estos son unos ejemplos de cómo va cambiando precisamente la fisonomía económica de una región, de una ciudad, de un país, conforme va creciendo su economía y va cambiando. Cuando no es lo mismo un país que sea eminentemente agrícola a un país que va eh, siendo eminentemente servicios. Que bueno, también tienen que ver otras variables económicas y sociales como la cultura del ahorro, como principalmente la cultura del ahorro, la cultura misma que se tenga del trabajo y bueno, actualmente la otra fisonomía de que ya precisamente en estas fechas toda la generación de posguerra que fueron los baby boomers
que fueron la generación X y Y, ya se están jubilando. ¿Quiénes vienen atrás? Vienen los millennials, viene la generación Z incluso, que igual van cambiando la manera de trabajar. Si ustedes lo ven, ya actualmente es raro quien tenga la aspiración de quedarse a trabajar para siempre en una empresa hasta jubilarse. Entonces ya empiezan a cambiar también esas fisonomías del trabajo, que va cambiando la manera de ver las cosas, y también pues los avances tecnológicos que nos permiten incluso, por ejemplo, este modelo de educación virtual, que no necesitan estar en un salón de clases para aprender, y en este caso nosotros estamos aquí compartiendo este espacio, yo desde mi computadora y ustedes en su casa. Y de todos modos, y ustedes atienden también otros compromisos laborales, familiares, tienen esa libertad y todo está al alcance de un clic. Son los cambios que se han ido dando. Hasta aquí les diría si hay alguna pregunta. Yo les reitero, en la plataforma están los mensajes, úsenlos. Cualquier duda, por favor, comuníquenmela. Si alguien quiere profundizar un poquito en estos temas que es interesante, porque es una materia como esta en la que vemos cómo historia, sociología, geografía, economía se juntan y nos hacen cuestionarnos y aprender y ver el mundo de otra manera. Les recuerdo que esta clase pues se queda grabada, está disponible para que ustedes la vean, les den algunas ideas, algunos temas para sus actividades. Eh, Revisen bien las rúbricas, revisen bien qué es lo que tienen que hacer para entregar las actividades, entréguenlas a tiempo. Vale la pena, es una clase que no me gustaría que consideren de relleno, porque después lo van a ver, es interesante también tener un tema de qué platicar.